Queridos, hoy nos encontramos en la capilla Nuestra Señora de los Ángeles en la reunión parroquial de liturgia. El día de hoy vamos a tener el gusto de poder transmitir nuestra reunión. El día de hoy nos va a acompañar nuestro asesor espiritual, el Padre Luis, quien nos va a compartir un tema muy interesante respecto a la adoración a la Santa Eucaristía. Así que vamos a, reitero una vez más, tener el gusto de poder compartirlo a través de las redes sociales y también acá de manera presencial en la Capilla de los Ángeles, a donde también todos estamos invitados a poder participar. En las próximas semanas se vendrán muchas grandes sorpresas. Vamos a comenzar con un ciclo de temas relacionados a la formación litúrgica y muchas cosas más. Así que, hermanos, dando la bienvenida a quienes estamos aquí en Los Ángeles y quienes nos están acompañando seguramente de manera virtual, vamos a comenzar pudiendo tener un momento fraterno. Para ello, nuestra querida amiga Rosa Juliana nos va a realizar algunas pequeñas actividades, así que todos juntos acompañemos. Últimos movimientos, todos vamos a hacer lo mismo. El día de hoy tenemos el gusto, el privilegio de contar con el Padre Luis Fernando Caballero, quien nos va a dar un tema muy importante que seguramente nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe. Así que, Padre Luis, le cedemos el uso de la palabra y todos lo escuchamos. Nos tomamos paciente, hermanos. Bien, entonces a esta proyección que tenemos para realizar nuestro manual de adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, los jueves de exposición o cuando nos unamos íntimamente con nuestro Señor, vamos a ahondar un poquito de historia y el sentido del por qué adoración al Santísimo Sacramento. Entonces lo he dividido en tres partes, solamente hoy la primera parte, ya el segundo lunes vamos a ver un poquito el tema a veces, por qué se han preguntado por qué se pone la custodia, por qué el canto del Tantum Ergo, ¿no? Pues todo es una referencia muy bonita a este encuentro que uno tiene con el Señor presente en ese momento. Pero vamos a alimentarnos hoy de este
sentido de la Eucaristía. Entonces, algunos están citados. El sentido de Eucaristía como inicio. Queremos descubrir por qué damos esta adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Entonces hay que volver a nuestra fuente, que propiamente que nos impulsa la Eucaristía. En la Iglesia de Eucaristía de Juan Pablo II, entre los numerales 1 al 10, hace hincapié a lo que dice el Concilio Vaticano II, mencionando que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre al misterio eucarístico. La adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad. Entonces, con la primera partida de ver que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda vida cristiana, más adelante vamos a ver que la Eucaristía no era para todos, era, entre comillas, algo privado. Entonces, ya con el pasar del tiempo hacemos referencia a esto como un inicio, así como es una salud espiritual, un pedir espiritual. La propia Eucaristía se convertirá en fuente de toda vida cristiana. ¿Y solamente podemos nombrarlo en la Eucaristía? Evidentemente que no, sino también en estos días cuando se expone el Santísimo. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? A ver, ¿quién me apoya ahí? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué es la Eucaristía? Hermano Víctor, hermano Fernando. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, justo con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Entonces, cuando hacemos la adoración, o cuando el sacerdote levanta el pan, ya después de la transubstanciación, igual la especie de vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué nos dice el Catecismo? Que es Cristo verdadero, real y sustancial, o sea, es el mismo cuerpo y el alma de Jesús. Entonces es el auténtico Jesucristo a quien estamos viendo, a quien estamos sintiendo. ¿Qué nos dice Pío XII? Explica: los adoradores cristianos con absoluta fe y confianza piden al Salvador presente en la Eucaristía por sí mismo, por eso es que a veces, o en situaciones de problemas, de dificultades, o del mismo modo para pedirle gracias, siempre entablamos una relación íntima con la exposición, con el Santísimo Sacramento. Por el mundo, también se pide por el mundo, por la Iglesia y a veces también por los debidos contextos que se están manifestando dentro de nuestra sociedad, del mundo. Seguramente al inicio de la guerra entre estos dos países hemos pedido mucho en estas jornadas de Santísimo para que pare las guerras, para que pare el hambre o las injusticias, ¿no? Siempre hay un tipo de oración para acercarnos a Él. En la presencia real del Señor de la Gloria, le confían sus peticiones, sabiendo con certeza que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo.
Cuando nuestra fe en el credo decimos está sentado a la derecha de Dios Padre, es justamente Él en su acción sacerdotal está al costado del Padre para interceder por nosotros. Y qué manera tan bella que cuando lo tenemos presente cerca a nosotros en la Eucaristía, en la exposición al Santísimo, le estamos pidiendo y Él también intercede a Dios por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro compartir. Entonces, viendo esta idea del sacramento de la Eucaristía y nuestro fin como cristianos, ¿qué es la adoración al Santísimo Sacramento? Hermana Milagros, ¿qué decimos en una primera instancia? La adoración eucarística ha de tener forma de comunión espiritual. Se ofrenda permanente también en nuestra vida. Él está presente entre nosotros en la custodia. Es el mismo cuerpo que ha sido ofrecido por nosotros en el sacrificio de la redención, resucitado y glorificado. Entonces, la adoración eucarística es una forma también de comunión espiritual. ¿Qué decíamos o qué recalcaba Juan Pablo II al inicio? Es fuente y cima de toda la vida cristiana. Es nuestro alimento espiritual. Cuando adoramos, entramos en una relación íntima con el Señor, de tú y Él, solos, nadie más. Está presente en el Santísimo Sacramento. Es nuestra respuesta de fe y de amor hacia Él, que siendo Dios se hizo hombre, demostrándonos con su entrega, su amor por nosotros hasta la eternidad. Tercer punto. Adorándole, estamos reconociendo su misericordia, eligiendo esta forma para quedarse con nosotros. Y a su vez, también reconocemos su majestad, que Él es Dios, confesando de este modo su presencia real y verdadera y sustancialmente. Lo que veíamos pues, en el ejercicio, ¿no? Jesús ahí está de manera real, está en cuerpo y alma, está su naturaleza, está su esencia, está su sustancia, está su ser divino como también su ser humano. Cuando adoramos, le estamos acompañando con sentimientos también de reparación por los pecados nuestros. Y de toda la humanidad ponemos ante Él nuestros esfuerzos y nuestra voluntad para responder a su gracia, buscando así la santidad a que estamos llamados. Entonces, en este alimento, tanto de la Eucaristía, en el banquete, propiamente en la misa, como diríamos, en este alimento espiritual, también podemos seguir buscando ese alimento espiritual con la adoración al mismo Santísimo. Segunda parte, damos un poco de historia, ¿no? Lo que a veces nos gusta, las fechas, cómo fue, quién lo hizo, a qué se debió. Entonces, en los primeros siglos, las especies eucarísticas se conservaban de forma privada, no era para todos. Hoy nos parece extraño, evidentemente, pero esto era debido a las persecuciones que había, y estas solamente se daban a los enfermos, a los presos y ausentes. A medida que iba cediendo las persecuciones, se le va dando la forma a como hoy lo conocemos, ¿no? Para todos. Todos quienes se encuentren preparados, todos quienes dispongan de este corazón preparado para recibir al Señor. Para recordar algunas fechas, entonces quizás empezamos por acá, así, vamos a empezar. Yo inicio, ¿ya? En el 400 después de Cristo, las constituciones apostólicas disponen que después de dar la comunión sean llevadas las especies a un sacrarium, o lo que conocemos hoy, un sagrario. Entonces, miren, desde ya 400 después de Cristo, tenemos esta bonita tradición de tener un sagrario en nuestras capillas, en nuestras iglesias. Por el sínodo de Verdún,
donde se decide guardar la Eucaristía en un lugar eminente y honesto. Y si los recursos lo permiten, debe tener una lámpara permanentemente encendida, ya que antiguamente se guardaba en píxides. Eran cajitas preciosas donde se guardaba el pan eucarístico. Estos píxides, estas pequeñas cajitas bendecidas, entonces ahí lo que sobraba dentro de la misa se ponía, pero a veces uno la extraviaba, no sabía dónde le ponía, o lo ponía en un lugar no adecuado. Entonces por eso es que se exige nuevamente ya con el siglo de Verdún, en el siglo VI, poner el sacrario a todas las iglesias. Aún en el siglo VI solo se podía hacer la oración dentro de la Eucaristía, citando a San Agustín: nadie coma de esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoramos. Entonces sí teníamos una especie de adoración al cuerpo y la sangre de Jesús, pero no era como lo conocemos ahora, sino que antes de la comunión uno tenía que hacer, o cuando estamos levantando después de la consagración o el cordero, ¿no?, se debe adorar en ese momento. Y se cita a San Agustín esta hermosa frase: nadie coma de esta carne sin antes adorar. Será aún a partir del siglo IX cuando la adoración de la presencia real se irá configurándose fuera de la misa. Tras varios contratiempos, avanza considerablemente la devoción eucarística. Ya en el siglo IX, con los nuevos pensamientos, con los nuevos doctores de la Iglesia, se hace visible esta presencia de la Eucaristía, no solamente en un acto particular, sino también que se extienda por las calles, por los barrios. Y lo que vamos a ver justamente ahora. Hacia el año 1226, la devoción a Jesús sacramentado se va a desarrollar en el pueblo cristiano con nuevo impulso la adoración en Aviñón. El 11 de septiembre, el rey Luis VII pidió exponer el Santísimo Sacramento como una forma de celebrar la victoria sobre los albigenses, una secta que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII. Seguramente encontrarán estas dos fechas, 1246 y 1226, pero todas las fuentes es la primera exposición, digamos, al Santísimo para todo el pueblo, se da en 1926 en Aviñón. Y justamente el año pasado, no lo puse aquí, estábamos recordando estos 750 y un poco más desde el inicio de esta exposición al Santísimo para todos. Siguen, Carlos. En 1246, personaje destacada, Santa Juliana, enamorada de la Eucaristía, el Señor le inspira la institución de una fiesta litúrgica en honor al Santísimo Sacramento. El obispo de Lieja, Roberto de Tourotte, bajo el influjo de estas visiones, instituye la fiesta del Corpus. El cardenal legado para Alemania, Hugo de Saint-Cher, extiende esta fiesta a todo su territorio. Muy bien, entonces ya vemos que se hace un poco más normal desde esta visión de Santa Juliana y la institución del obispo de Lieja, que hace para todos, ¿no? Especialmente en su territorio. Ya en 1264, en 1264 será cuando el Papa Urbano IV, antiguo arcediano de Legia, extendió esta solemnidad litúrgica a toda la Iglesia mediante la bula Transiturus. Entonces ya se va formando este tema de la exposición al Santísimo, de la adoración del cuerpo de nuestro Señor un poco más formal, ¿no? Ya con la perspectiva de un obispo, con la santidad de algunos personajes,
ya vamos formando ese sentido de la adoración. Es finalmente, después de muchas oposiciones, el concilio de Vienne de 1314 renueva la bula de Urbano IV y las distintas órdenes religiosas y dioses aceptan la fiesta del Corpus, que es celebrada en todo el mundo cristiano a partir de 1324. Con la bula de Urbano IV, 1224, se da una especie de formalidad, pero ante las oposiciones de que si se hace, no se hace, recordemos en este tiempo la iglesia todavía es conservadora, hay que respetar ese cuerpo de Cristo, no podemos sacarlo a las calles, entonces se queda como palabras al aire, no se forma, digamos, expresamente ya normativa para toda la iglesia. Pero ya con este concilio se expone todo y se hace partícipe. Entonces, ya el Corpus Christi, que es propiamente esta celebración de ver el cuerpo de Cristo a todo el mundo, partirá desde 1324. Padre, no me va a disculpar, no traigo mis lentes. Ah, ok. En el siglo XIV, la exposición de Corpus Christi era en Cristalio, de ahí eran tomado forma de las custodias. Entonces ya después de toda esta historia que poco a poco se hubo formalizando, se hubo poniendo de forma sustancial para que todo sea establecido por la Iglesia, ya desde el siglo XIV ya se hace este tema del cuerpo de Cristo en vidrio. Así, eso significa en cristal, ¿no? En un vidrio. Entonces de ahí ya empieza toda la hermosura de las máximas exposiciones de las custodias, ¿no? Desde ahí ya empiezan a hacerse las custodias. ¿Y por qué? Ustedes si han visto, la mayoría de las custodias siempre tienen un círculo, en realidad es un círculo, pero la mayoría es como un sol, Sí. ¿no? Es característico de esta luz que lleva Cristo para el mundo, luz que nos da Cristo cuando pedimos perdón, la luz de Cristo que necesitamos para acercarnos en nuestras intenciones. Y algo práctico que hacer durante una visita al Santísimo. La adoración es un tiempo en presencia de Cristo, a veces no sabemos muy bien qué hacer o qué decir. Por ello, comentamos brevemente los pasos que podemos dar en este momento de adoración. Primeramente, cuando entramos a la capilla de la iglesia donde está el Santísimo, hay que entrar en silencio, en reverencia. Arrodillarse, señalar la señal de la cruz, y no debemos olvidar que estamos ante el mismo Jesús, que se encuentra bajo la especie del pan. Si lo deseamos, podemos hacer una oración para prepararnos, bien leída de algún libro de oraciones, y es por eso que este impulso de hacer nuestro manual, o por iniciativa propia, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. Podemos también leer o ser partícipe de la lectura de la Biblia, algún texto espiritual que nos ayude a hacer un momento de oración ante el Señor, o bien si prefiere rezar o estar simplemente contemplando. La palabra exacta que sería contemplando a nuestro Señor. Se agradece especialmente este ratito que te ha permitido estar en su presencia y despídete con la misma reverencia del comienzo. Ante el Santísimo puedes hacer también una comunión espiritual y recibirlo en tu corazón. Esta comunión es válida por si cualquier circunstancia no has podido recibir el sacramento de la Eucaristía. Entonces, ya hemos visto un poquito esta amplitud del sentido de la Eucaristía, de la historia, cómo se formó este tema de la adoración o exposición al Santísimo, como lo conocemos ahora, y también esta forma de entrar a la adoración.
Entonces, más que memorizar un poquito las fechas, es el sentido de cómo se va formando una fe en la iglesia, ¿ya? Que no todo viene, digamos, de la noche a la mañana, sino que es un proceso de formación espiritual, un proceso de entablar. Aquí el principio, lo fundamental es comprender el sentido de la Eucaristía, ¿ya? Ver que la Eucaristía es la que nos alimenta, la que nos expresa de una mayor virtud espiritual, nos acerca a ese Evangelio. Y si no hemos podido comulgar por motivos personales, por motivos propiamente de la Iglesia, lo podemos hacer con la contemplación de la Eucaristía. Entonces, eso sería todo hasta esta primera parte. Ya viene lo que hemos dicho un poquito de la lluvia de ideas del manual que vamos a elaborar. ¿Alguna pregunta, consulta que tenga? Entonces, las conclusiones, para ya terminar este breve sentido de la comunión y la exposición del Santísimo, es ver que en la Eucaristía, que en la especie de pan divino ya convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús, es donde se muestra Él auténticamente, de su manera real. Es el mismo Cristo. Y nuestra fe debe ser partícipe y auténtica, con toda confianza, con todo tu mismo ser de confiar en Él, pedir. A veces tenemos un poco de duda, que porque soy pecador no me escuchará, que no, pero ahí está el mismo Jesús. Y aproveche siempre, en cada momento, en cada instancia, de poder pedir lo que necesita para usted mismo, para qué más decíamos, para los demás y para la iglesia. Muy bien. Padre, yo leí en YouTube que hubo una vez un sacerdote que dudaba que en la hostia consagrada estaba el cuerpo de Cristo, pero una vez se lo reveló y la hostia que tenía hecho ya en el altar se convirtió en carne y el vino que estaba en el cáliz se convirtió en sangre, ¿no? Y que hasta ahora dice está preservada igualito intacta la carne y la sangre, y que hicieron una prueba de la sangre de lienzo que limpiaron el rostro de Cristo con la sangre que se convirtió en el cáliz, y dice que es la misma, el mismo tipo de sangre. Sí, esos son los milagros eucarísticos, eso lo vamos a ver el próximo lunes. Incluso hay un relato muy bonito de un burro que adora al Santísimo, pero eso con paciencia y mucha curiosidad para el próximo lunes. Muy bien, gracias.